Muy buenos días, compañeros y compañeras de Encuentro Digital. Mi nombre es Víctor Romero, soy el director del 10º Censo Nacional de Población y Vivienda y estoy aquí para con ustedes aclarar algunas dudas sobre el proceso censal. Bueno, en esos casos lo que se busca es tener un horario diferido, o sea, concertar una cita con la persona, a ver en qué momento pueden coincidir. También tenemos los sábados y los domingos como periodo de empadronamiento, lo cual permitiría, y es lo que se estila hacer, o sea, gestionar las viviendas para eso. El horario habitual es de 8 a 5, aunque en los últimos días hemos ya estado extendiendo el horario. Hay algunos equipos, como están recogiendo, que están entrando a las 12 del día hasta las 9 de la noche, están trabajando en las viviendas acompañados de los supervisores, para de esa forma garantizar el correcto empadronamiento. En algunos casos, lamentablemente no se puede coincidir. Eso es parte de lo que se vive en los procesos censales. Por eso a veces ustedes han visto, pero yo no estuve ahí durante los 14 días y la vivienda fue censada. Y claro, la vivienda amerita ser censada porque es un censo de población y de vivienda, por ende. Hay que registrar los datos de la vivienda aunque no tengamos datos de la población. Entonces, eso es uno de los principales elementos asociados a ello. O sea, aunque la persona no se encuentre ahí, la vivienda sí tiene que ser censada, y la categoría que se pone, vivienda ocupada con personas ausentes. Entonces, lamentablemente no tenemos ahí datos de las viviendas. Si existe en una zona una concentración grande de personas o de viviendas en las cuales las personas estaban ausentes, entonces eso involucra una recuperación de cobertura, que es volver al área ya posterior y garantizar poder empadronar. Por ejemplo, si hay un 20-25% en un segmento de personas ausentes, entonces hay que ir a hacer un operativo especial, que es lo que se llama recuperación de cobertura, para garantizar que ese número baje a menos de un 5%, un 4% de las viviendas de ese territorio. Aunque se ha modificado en algunos sitios para ir recogiendo de 11 de la mañana hasta las 9 de la noche en los territorios. Y que en los casos de donde no se coincida, sería empadronada la vivienda y los datos de la persona, entonces se pondría con personas ausentes. La extensión del censo tiene impacto presupuestario, claro está, sobre todo la partida de los viáticos asociados a los empadronadores y supervisores, debido a que solamente se tenían contemplado la parte de la recuperación de cobertura y no una extensión de una semana adicional. Pero tiene un impacto presupuestario, sobre todo en la partida de los viáticos, y también en los casos de que sea necesario empadronar después del día 28, 27 y 28, entonces también tiene un impacto en la partida de honorarios, porque los contratos de los empadronadores y supervisores están a 27 y 28 respectivamente. Entonces, los que tengan que prolongarse sobre esa fecha va a tener un impacto ya en la parte del honorario, porque hay que pagarle la proporción de dinero que corresponde. Básicamente en los días adicionales tiene un impacto en los viáticos, y si pasa del 27 y 28 tiene impacto también en el tema de los honorarios de los equipos. Nosotros tenemos el 25 realmente, pues no fueron 25 provincias que estaban o cerraron o están cerrando, lo que están verificando. O sea, los equipos ya no están en el terreno en su mayoría, o sea, porque el censo fluyó de la manera diseñada. No hubo el tema de la sincronización de los equipos, la conectividad entre los equipos y nuestros servidores, que fue lo que nos quitó una semana de poder empadronar. Por eso fue que extendimos, ni siquiera hemos ido a lo que es recuperación de cobertura. Cobertura es cuando tú haces tu trabajo durante 14 días, te faltó algo y lo completas. En este caso es que nosotros no pudimos salir los 14 días, sino 7 días, y lo que había que darle entonces la oportunidad tanto a los empadronadores como a los residentes en los territorios de poder recolectar o brindar las informaciones del censo. El censo es una herramienta que te permite como sociedad planificar las políticas públicas y privadas con datos. Y eso va desde que tú quieres hacer un supermercado y no sabes si el supermercado lo tiene que hacer para 1,000 personas o para 2,000 o para 5,000 personas. O si quieres hacer una escuela, lo mismo, para tantos niños, lo que fuera. O sea,
Tú quieres poner un negocio, tú quieres poner un bar, pero si tú quieres saber si el bar lo va a poner para un público joven, adulto mayor o lo que fuera. Tú comparate en una esquina, tú no te vas a dar cuenta quiénes viven en esos perfiles. Tú necesitas datos y necesitas datos demográficos. La única fuente de datos demográficos es el censo. O sea, el tipo de negocio que tú quieras establecer. Tú quieres poner una estancia infantil, una guardería privada, pero resulta ser que la población de ese territorio son todas personas de 60 años en adelante, o la inmensa mayoría. Tú no vas a tener niños ahí. Ahora, si tú tienes población joven entre 22 y 40 años, tú vas a tener muchos posibles padres que tengan niños que te produzcan potenciales clientes para tu negocio. O sea, cualquier iniciativa pública o privada que se quiera hacer necesita datos para que se haga con una medición real y por ende en base a cálculos oportunos. El censo lo que recoge es población residente en un territorio. Ahorita le conversaba a ustedes sobre los residentes habituales de República Dominicana. Eso es lo que suelen preguntar los censos y es lo que hemos hecho desde hace más de 60 años. O sea, se pregunta es población residente. Sí, a la población residente se le pregunta dónde nació. Y tal cual con eso podemos entonces estimar una población. El censo no es un instrumento con fines de controles migratorios. El censo es un instrumento que nos permite conocer la población que habita en un territorio. ¿Y por qué eso es necesario? Cuando tú produces basura para un ayuntamiento, igual lo hace un nacional dominicano como un nacional extranjero. Y los ayuntamientos reciben asignaciones presupuestarias en función de los habitantes que tienen ahí, no de los habitantes dominicanos. O sea, si un ayuntamiento tiene un 15%, un 10%, un 8% de habitantes extranjeros, ellos le están prestando servicio a esas personas. Igual las escuelas que están en los territorios están prestándole servicio educativo a todos los habitantes de esa zona, sin distinción de la nacionalidad, y por ende, para saber qué se necesita en el territorio, tenemos que conocer toda la población que demanda y produce bienes y servicios en ese espacio. Miren, en cuanto a eso, hay de todo. Hay recordar que es un censo de población y vivienda. Y una vivienda desocupada será empadronada también. Una vivienda rechazada, que se recibió un rechazo, se empadrona la vivienda y el resultado de la entrevista es un rechazo, pero la vivienda es empadronada y se dice sobre por las personas se dice fue rechazada. También hay el tema de que, como explicaba en la primera pregunta, cuando una persona no se encuentra disponible, hay un momento que hay que determinar, se cierra y se empadrona la vivienda. También hay maldad, malas intenciones y lo que fuera de gente que se dedica a quitar etiqueta de un lado y pegarle en otro. Y empadronadores que pudieran entender que hacen algo empadronado, pegando etiquetas. Ahí están los controles del supervisor, están los controles de la productividad de los dispositivos y por ende. Pero básicamente se da por desconocimiento de la población. O sea, las viviendas desocupadas y hasta las viviendas en construcción son viviendas que quedan empadronadas. Si tienen un nivel de construcción ya a nivel de término, vamos a decir que le faltan las ventanas solamente, cosas así, una vivienda que está hábil para el uso de la ciudadanía. Entonces, se empadrona como parte de una vivienda, es parte de la oferta de vivienda que tenemos en el territorio. Y está el tema, como le decía, es probable que ya haya concluido, o sea, haya hecho todas las gestiones habidas y por haber y no coincida con las personas. Los residentes de esa vivienda no tienen un horario que le permita hacer eso y por ende ya esa vivienda queda empadronada como vivienda. Y eso es parte de los procesos normales en todos los censos. Se ha producido deserciones en el proceso por varias razones. Desde estoy harto, esto no era lo que yo pensaba, me salió un trabajo, me cayó atrás un perro, me salió un loco con un cuchillo, están atracando mucho. Hay muchísimas razones por las cuales una persona deserta y eso es normal. Bueno, el mecanismo de autoempadronamiento por vía digital no
no se contempló, no se diseñó así, no teníamos los desarrollos para ello. Sí hay un autoempadronamiento con boleta física, se tiene estipulado para algunos sectores, no es generalizado, en el cual se le deja la boleta física acompañado de una carta y una guía para que la persona se autoempadrone. Pero eso está muy diseñado y restringido a algunas áreas en particular. Lo que se prefiere y se trata de provocar es un encuentro entre el empadronador y el informante para obtener la información. Mucha gente ha optado al mecanismo de, inclusive con un contacto telefónico, hasta hacer la entrevista por vía de videollamada. También se ha producido eso como parte de las estrategias de capturar las informaciones de las personas en el lugar. Los nombres prácticamente es por referencia, para uno guiar la entrevista. Los que han sido censados saben que cuando están empadronando preguntan, ya el sistema le pregunta por la persona específica, y los nombres como referencia. La fecha de nacimiento es un dato importantísimo en los censos. ¿Y por qué? Porque con eso es que se hacen todos los análisis demográficos de la población. O sea, usted saber si es un niño, si es un adulto, si es un joven, si es un adulto mayor, se sabe con la edad. Entonces, hay dos variables muy importantes en los censos, que es el sexo y la edad de la persona. Porque las políticas y las demandas que requiere una mujer de los 15 a los 40 años, 45 años, no es lo mismo que una mujer también de los 65 a los 80 años, porque demandan políticas diferenciadas. Pero también lo mismo, un hombre en el tramo de edad de los 15 a los 40, 55 años, demanda cosas diferentes que una mujer. O sea, el sexo y la edad son fundamentales. Y para hacer, por ejemplo, la edad, ¿para qué sirve? Por ejemplo, para calcular el analfabetismo en una población. Hay que saber las personas de 15 años o más que no saben leer y escribir, o el alfabetismo, que es la inversa. Entonces, la edad es un elemento de suma importancia. Entonces, habíamos hablado de el nombre, la cédula y la edad. Ya respondí lo del nombre y la edad. La cédula, ¿por qué se está preguntando? Bueno, en esta ronda censal, los países de la región hemos optado por preguntar la cédula, porque se está tendiendo a vincular los censos con los registros administrativos. Y la única llave que conecta esas dos cosas son la cédula y el NUI, que es el número único de identidad de las personas. Entonces, al estar indagando sobre esos aspectos, entonces podemos mejorar la calidad de la data recolectada. Por ejemplo, si yo tengo la cédula, sé correctamente el sexo de la persona, por si hay un problema de digitación. También sé, y no nos llevemos del nombre, porque hay nombre que pudiera ser de un hombre o de una mujer indistintamente. Entonces, para evitar eso, la cédula podemos controlar esa parte. Podemos controlar la fecha de nacimiento de manera exacta, que son de las dos variables que le decíamos ahorita. También a futuro podemos con mayor tiempo tener vigencia de la data del censo, porque lo podemos vincular con estadísticas vitales de nacimiento, de fallecimiento y todo lo demás, y eso nos pudiera mantener la vigencia del censo. Y de hecho, con buenos registros administrativos, entonces se hace menos necesario aplicar una batería de preguntas al censo. Muchas de las preguntas que se hacen en el censo se hacen por falta de buenos registros administrativos, y por ende ir combinando y vinculando eso nos pudiera mantener de manera más viva la data. Quien ha tenido la oportunidad de llenar la boleta digital y la boleta física se da cuenta que la boleta física es mucho más difícil, porque la tableta te va conduciendo a lo largo de... Si es un niño, hace las preguntas de los niños. Si es una niña, hace las preguntas de las niñas. Si es un hombre, y así sucesivamente te va diciendo. Si tú respondiste que fuiste, vamos a decir, que el nivel más alto que alcanzaste fue octavo de primaria, no te preguntas qué carrera estudiaste. Mientras que la boleta, si tú no sabes manejarte la boleta, entonces estás preguntando cosas que no te hacen sentido. Claro, no aplicaba, y unos pases que tú no tienes la expertise para guiarte en el instrumento. Entonces, por ende, nosotros preferimos que sean el uso lo menos posible, y que sea ya el empadronador que se vea en contacto y haga la pregunta de manera directa con los informantes. La mayoría de los asaltos, sí le puedo decir que lamentablemente es un tema que traumatiza, trae dificultad.
le roban generalmente solo los equipos personales de la persona y el dinero que estén portando. Las tabletas, en la mayoría de los casos, no se las roban o las devuelven o las dejan por ahí en sitios visibles. O sea, pérdida de equipo de información ha habido poco. Lamentablemente sí, frustraciones, tema de nerviosismo en algunos equipos que han sido agredidos, como es normal por haberse visto expuesto a una situación de este tipo. Bueno, básicamente que fuera adulto, mayor de edad, preferiblemente bachiller. Ese fue que haya participado en las capacitaciones que se dieron para el empadronamiento. Eso es básicamente el perfil para empadronadores y supervisores. A los colaboradores del censo se le ha ido pagando capacitación, viáticos de empadronamiento, y ya luego cuando al cierre del proceso, entonces se van preparando las nóminas relativas al último pago de viáticos y a los honorarios de los empadronadores. Nuestro compromiso es hacer los pagos en un tiempo oportuno, de manera plazo prudente, para que todos los colaboradores de este proyecto puedan hacer con su dinero lo que ellos entiendan necesario. Bueno, los datos de la población quedan resguardados en manos de la Oficina Nacional de Estadística, que por la ley que los rige tiene la obligación de guardar el secreto estadístico y anonimizar los datos, lo cual no se puede identificar a una persona a partir de. Estamos adoptando estrategias adicionales como ampliar el periodo y combinar esfuerzos con los empadronadores que ya han ido terminando los segmentos para reforzar las áreas donde tenían mayores niveles de rezago. Lo catalogo como exitoso hasta ahora, teniendo en cuenta que ya 25 provincias concluyeron de manera exitosa y que hemos pedido el tiempo prudente para empadronar el resto de las provincias. La calidad de la información recolectada ha sido buena, la sociedad ha estado abierta. Primero, nosotros en República Dominicana, lo que hacen la mayoría de los países de la región es preguntar sobre el sexo de la persona, qué es lo que afecta al tema, de las políticas públicas, la política de salud, política reproductiva, es esa parte. O sea, se pregunta a la persona el sexo, que es lo que requiere el tema de la demografía. Nosotros no estamos trabajando con temas de género. No es interés, no es un tema de investigación en República Dominicana en este momento, y es algo que entendemos que era innecesario y extemporáneo para un proceso como este. Yo creo que las cuestionantes son válidas siempre y en función de que sean fundadas. Lo que es lamentable en este caso es que ha sido bajo argumentos imprecisos y fuera del conocimiento de la realidad. Pero que un proceso sea cuestionado, yo creo que aporta la transparencia. Pero en base a la realidad, eso sí te puedo decir. O sea, en base a argumentos reales me pueden cuestionar como proceso todo lo que quisieran. Lamentablemente han traído temas que no tienen que ver con los censos. O sea, las cuestionantes siempre son válidas, son oportunas, son sanas, aportan a la transparencia. Lo único que este proceso ha sido cuestionado por elementos que no responden a la realidad. Eso es lo único malo que ha tenido el hecho de las cuestionantes que nos han puesto. No ha habido buena experiencia a nivel internacional, sobre todo en la región, con temas de censos digitales. El instrumento más efectivo que tenemos son los censos tal cual como lo estamos llevando. O sea, es la realidad que tenemos. O sea, lo óptimo pudiera ser eso, pero no. También tenemos que reconocer el nivel de brecha digital que tenemos en el país. Por eso se pregunta sobre la boleta censal. Eso excluiría a muchas personas. Si la persona vive con otros miembros que no tengan ese tema de discapacidad, perfectamente se le aplica el empadronamiento a quien pueda tener ese flujo comunicacional sin inconvenientes. Y eso así se estipula. O sea, una persona, un sordo mudo que viva con 3 o 4 personas más que no tengan problemas de comunicación, perfectamente el otro es un informante adecuado le responde. Ahora, ¿qué pasa? Que muchas personas con problemas auditivos y de habla se casan entre ellos, hacen comunidades y se casan entre ellos. Entonces hay comunidades que son así, ellos de hecho interactúan entre ellos, se casan entre ellos y así. Entonces tú tocas viviendas donde todos los miembros o adultos, gente que dominen la información,
tienen esa incapacidad auditiva. Entonces, ¿qué hemos hecho? Nosotros hicimos un acuerdo de colaboración con una organización que trabaja con personas con problemas auditivos, y se contrataron traductores a nivel provincial. Hay 2 o 3 por provincia, en las más grandes tenemos más, para que nos sirvan de intérprete en lenguaje de señas. Por más involucrado que uno tenga en este tipo de procesos, los censos enseñan muchas cosas. Muchas cosas te enseñan los censos, pero sobre todo a cuantificar lo compleja que es la sociedad humana, porque como decía ahorita, es un tema de equilibrar entre una cosa y la otra. Entender que hay un grupo muy reducido que no quiere algo, pero la mayor parte de la sociedad lo quiere, pero el reducido te hace un ruido como si fuera la mayor parte. O sea, entender ese dinamismo tan complejo que estamos viviendo te enseña mucho a cómo lidiar, cómo manejar las cosas, cómo no dejarte manipular, si se quiere, de la primera información que te llega, porque hay muchos intereses involucrados en los procesos. Te recuerda que tienen que ir a la fuente primaria para saber las cosas, y no dejarte llevar, porque en este mundo de las noticias falsas, de la inmediatez, si uno no se dedica a ver qué es lo que está pasando realmente en el terreno, uno pudiera inclusive hasta cometer errores de gestión de procesos en función de desinformaciones que te están llegando. Entonces, respetar las estrategias, respetar los protocolos establecidos, que en la mayoría de los casos contemplan la gran parte de las situaciones. Tú nos preguntabas ahora mismo sobre el caso de las personas con discapacidad auditiva. Ya se tenía contemplado, es respetar y aplicar los protocolos. ¿Qué sí nos pasó? Bueno, que aunque teníamos contemplado que los 3 primeros días iban a ser procesos de ajuste, en algunos sitios se requirió un periodo mucho mayor, que es lo que nos ha implicado la prolongación del periodo de empadronamiento, sobre todo en las provincias que ya conocemos. Yo creo, y también se ha aprendido, que hay mucha gente con muy buena voluntad que a pesar de las situaciones que se les presenten, están a la disposición de hacer todo lo que la sociedad requiera para un correcto avance. Yo creo que es el mayor aprendizaje, que seguimos existiendo muchas personas con el interés de lo mejor para todos los y las dominicanas y las personas que residen en nuestro territorio. Entonces, miren, ahí sucede lo siguiente: las tabletas de manera automática hacen una copia de respaldo hacia los servidores de la ONE cuando concluye una entrevista, pero también diario ellos van sincronizando la información con los empadronadores. Y sí, también la información de manera encriptada, pero reposa en las tabletas. Lo que quisiéramos es tener todos los equipos a mano, porque esa es la fuente primaria de la información, por llamarlo de una forma, después que el informante la da. Y al final del proceso hacemos una comparación de esas 3 bases de datos: la que tenemos los servidores, la que tenemos con los supervisores de la sincronización que se hizo vía Bluetooth, y la que reposa en el equipo completamente. O sea, lo ideal es tener los 3 equipos, pero la información está respaldada por otros ámbitos, y es lo que es el mecanismo que tenemos, esa triple validación de la información recolectada. Exhortar a la población residente que sigan abriendo las puertas, sobre todo en el caso de las provincias donde no hemos concluido, que entiendan que el proceso censal es parte de un mecanismo que permite accionar políticas que nos benefician a todos, tanto desde el ámbito público como desde el sector privado. Cualquier iniciativa que se quiera emprender de negocio necesita datos, y la mayor fuente de datos que tenemos en República Dominicana son los censos de población y de vivienda.